decía Cintia antes de ir a la pausa, habló el suboficial de policía Hilario Rojas, habló con el compañero Waldir Domínguez y lo más llamativo de este hombre que fue víctima de motoasaltantes y por poco pierde la vida es que dice no sentir rencor por sus atacantes. Adelante, Waldir, por favor. Asimismo, compañeros, y nosotros tuvimos acceso a Hilario Rojas en el transcurso de esta mañana, luego ya de pasar a una sala común donde se está recuperando favorablemente, según el médico de este centro asistencial. También estamos hablando del Rigoberto Caballero. Hilario conversó con nosotros y quiero que presten mucha atención a los que nos comentaba, con mucha emotividad, por cierto, luego de ser víctima, una de las víctimas o de entrar en la lista de las víctimas de los motochorros el pasado 28 de septiembre en el barrio Las Mercedes de Asunción. Esto era lo que mencionaba este uniformado que fue atacado por los dos motoasaltantes. Después de lo que me sucedió, no pienso nada mal de nadie y estoy tranquilo con vida. Puedo contarle la historia y también le agradezco a todos los compañeros, vecinos, amigos que se pusieron la pila. Estoy muy feliz y me demostraron que tengo amigos. Situación que en otros casos muchas veces no ocurre. Y la verdad que no. Y eso es lo que yo ahora estoy analizando y me da ganas de llorar así porque sé que tengo muchos amigos porque nunca hice nada malo. Pero no pensé que tanto así podía manifestarse. Estás ahora en una situación ya mejorando, gracias a Dios ya estás mucho mejor. Mucho mejor. Y tengo más esperanza ahora. Y más todavía cuando le vi a la enfermera, que era una jovencita, me dice, ¿qué tal, Hilario? ¿Todo bien? Ahora te veo bien, yo te recibí, me dijo, pues yo ni me acuerdo de eso. La verdad que no sé luego cuándo voy a dejar de terminar de contar esto. Más todavía que mi mamá ya está de edad, está enferma también. Ella todavía no me vio. Le dice supuestamente que estoy bien. Le he hecho que es cierto, ¿verdad? Pero la preocupación de la familia es muy difícil. Y a lo mejor no me iba a ver, me iba a ver en el cajón nomás, ya sé que pasaba lo peor. Y ahora estoy muy feliz, no tengo palabras de agradecimiento a todas las personas. Y así como Rojas comenta, obviamente tuvo la oportunidad de estar comentándonos esta historia y por otro lado también volver a compartir con todos sus amigos, sus seres queridos, hasta su familia. Incluso la madre comenta que se encuentra en la zona de Utú, en el departamento de Cordillera, que hasta este momento no la pudo ver todavía porque no quiere preocupar tanto a la familia. Recordar que este oficial vive aquí por la capital del país cumpliendo sus funciones como policía, entonces no tuvo todavía la posibilidad de conversar con la madre personalmente, solamente vía teléfono nos comentaba. Según el doctor Ricardo Scavenius, que es el director de este centro asistencial, aproximadamente una semana más va a permanecer en observación aquí en este centro asistencial. Vamos a escuchar lo que mencionaba con respecto a eso también el doctor Scavenius. Y son 7 a 8 días de su suceso, ¿verdad? Pero gracias a Dios todo lo que se le hizo dio resultado, no tuvimos ningún inconveniente, ninguna mala evolución de la herida misma de la arteria, de la lesión que tuvo en el pulmón. Entonces él está en plena fase de recuperación, de restablecimiento total. Lo bueno de esto también, así como me comentaba el policía, ya su jubilación ya está completamente tramitada y que en el mes de diciembre ya sale justamente jubilado del servicio después de 30 años de servicio como uniformado. Nos hablaba entonces Hilario Rojas, que por fortuna pudo contar la historia después de ser atacado por estos delincuentes.